Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Sesión 9, un auténtico peliculón que fue el debut del director Brad Anderson, que después dirigió películas como El Maquinista, Transiberian o la última película que ha realizado que se llama Fractura. Bueno, esta película a mí me parece una auténtica joya, una película de terror psicológico al 100%, o sea, es una película puramente de terror psicológico que tiene muchos detalles muy interesantes a comentar. Bueno, la película trata sobre unos trabajadores que se dedican a la desinfección de edificios que están, por ejemplo, en ruinas. Antes de que vayan a hacer una obra, pues estos trabajadores se dedican a desinfectarlos, ya que pues estos edificios viejos tienen elementos tóxicos, pues tuberías que están ya enroviñadas o las placas estas que ponían antes de polietileno, que a lo mejor están podridas. Son productos que hacían, sobre todo en edificios antiguos, que a medida que ha pasado el tiempo, con el abandono de esos edificios, pues producen productos tóxicos, o sea, producen una toxicidad en el ambiente, en el polvo que se emana. Y bueno, pues esta gente se dedica a limpiar esos lugares antes de que haya que entrar unos obreros para realizar una reforma. Entonces se van a un antiguo centro psiquiátrico que van a reformar. El ayuntamiento de la zona quiere reformar ese centro psiquiátrico, pues antes de que vayan a hacer la obra tienen que desinfectarlo todo para que cuando hagan la obra no corran peligro, precisamente por todos esos productos que son perjudiciales para la salud, ¿no? Tienen pues que desinfectarlo todo. Y bueno, uno de estos trabajadores, de estos, digamos, desinfectadores, está interpretado por David Caruso, que aparece en la serie esta de CSI. Has trabajado más bien en televisión que en el cine. Entonces estaba en la serie esa de CSI y en alguna que otra serie más de estas series estadounidenses. Y bueno, pues lo primero que tiene de interesante, nada más comienza la película, vemos un plano de dentro del hospital psiquiátrico en la cual vemos una de estas sillas que utilizaban para amordazar a los internos. Cuando se portaban mal tenían sillas con unas correas que los amordazaban para calmarlos, para tranquilizarlos. Entonces vemos el plano al revés. Es como si la silla estuviera en el techo, porque el plano está al revés. Luego el plano poco a poco va girándose hasta que vemos realmente una sala vacía con una silla. Pero en un principio vemos el plano al revés, por lo tanto tú ves un plano con una sala con una silla en el techo. Un plano totalmente irreal. Esto ya es una declaración de intenciones que nos dice que estamos en un lugar en el cual la mente está torcida. Es un lugar que han habido mentes torcidas, mentes que ven el mundo de una manera diferente, ven el mundo, por decirlo de alguna manera, al revés, ¿no? Es un lugar que ha albergado a un montón de personas cuya concepción del mundo, cuya concepción sobre todo de la realidad no es la misma que la de otras personas, y que también es un lugar que puede influenciar en tu concepción de la realidad, en tu concepción de la forma de ver las cosas. Es decir, que igual que ha albergado a gente que tiene ciertos problemas o que ven la realidad de una manera diferente al resto, por eso estaban ahí encerrados en este psiquiátrico, también puede modificar la mente, torcer la mente, hacer que cambie el concepto de la realidad de la gente que pueda entrar ahí. Entonces ya esto es una declaración de intenciones conforme comienza la película. Detalles importantes que tiene, muy a tener en cuenta. Lo primero es que estos trabajadores parecen reales. O sea, tienen la manera de hablar, de cómo van a trabajar, de cómo se tiene que desinfectar. Es todo muy real, parecen de verdad trabajadores. Por lo tanto, aporta un realismo a la trama. Aparte de que también vas viendo un poco, pues, lo que es cómo se llevan entre ellos, la convivencia que tienen, y les vas cogiendo cariño, vas preocupándote por esos personajes a medida que va avanzando la trama y a medida que va habiendo un peligro que está en el aire, pero que no te lo muestran de una manera directa, sino que es como que algo raro sucede. Es un entorno raro y esa rareza del entorno, esa peligrosidad que hay en el entorno, de una manera muy sugerida, llega hacia el espectador. Entonces vemos unos protagonistas que tienen interactúan mucho entre ellos, lo cual hace que los conozcas bien y que puedas empatizar con ellos y sentir lo que sienten ellos. Aparte de que parecen trabajadores de verdad, cuando hablan de que si ponen la música muy alta, porque el jefe del grupo lleva a su sobrino a trabajar allí.
Entonces el sobrino pues es novato y lleva una radio y pone música fuerte. Entonces llega uno y le dice, no puedes poner por lo menos ese tipo de música de esta rock fuerte, porque hace que las vibraciones de esa música levanten el polvo, y ese polvo es un polvo contaminado, un polvo que vas a aspirar y va a contaminar tus pulmones. Por lo tanto, es algo que es de lógica, que si tienes que poner música, si la pones, que sea una música más suave, que no haga esas vibraciones que levanten ese polvo. Luego también explican pues temas, pues que si de la uralita, que si está podrida, que si este material, que si esto es súper tóxico porque se te mete en los pulmones. Explican muy bien todo lo que tienen que realizar allí, por lo cual de verdad parecen unos trabajadores reales y de verdad ves lo que es la manera en cómo se llevan, los conflictos que tienen incluso entre ellos, y le da un tono muy realista a la película. Bueno, el trabajo que tienen que hacer en este hospital psiquiátrico, resulta pues que el ayuntamiento quiere reformarlo todo. Entonces antes tiene que ir a desinfectarlo. Hay uno que es el encargado de contratar a la empresa que tiene que desinfectarlo. Entonces ahí pues van varias empresas y ahí como cada una ofrece un saldo. Dice, bueno, un presupuesto, perdón. Yo te lo hago en tanto tiempo por tanto dinero. La otra empresa, yo te lo hago en tanto tiempo por tanto dinero. Bueno, el tipo este que tiene esta empresa de desinfección, que se llama Gordon, resulta que su empresa está ya de capa caída. Los últimos trabajos que ha tenido no han salido muy bien y entonces necesita un trabajo urgentemente para poder levantar la empresa. Entonces le dice, mira, yo te cobro, te igualo lo mismo que te hizo la última empresa, que es la que mejor le venía a este hombre que iba a contratarlos en relación precio y tiempo, iban a hacerlo rápido y a un precio bastante asequible. Entonces dice, yo te igualo el precio, pero te lo voy a hacer más rápido, te lo voy a hacer, primero lo hice en 2 semanas, porque su compañero, que está interpretado por este actor David Caruso, es como su medio socio, aunque él es el jefe, el otro es como que es el trabajador principal, ¿no? Como el capataz, el que va manejando a los demás trabajadores. Le dice que en unas 3 semanas lo podrían tener, y el otro le dice, no, el jefe, dice, lo tendremos en 2, y luego le dice, en una, si me das un plus de $10,000, te lo hago en una. Entonces el otro dice, vale, si me lo haces en una semana, pues tienes, aparte del presupuesto que te voy a dar, te vas a llevar un plus, os vais a llevar un plus de $10,000. Entonces, claro, el otro le dice, pues esto es demasiado, una semana es un palizón, o sea, es casi imposible. Y dice, bueno, pues nos vamos a poner las pilas, vamos a estar aquí currando aquí como esclavos, pero esto se tiene que hacer una semana porque necesito de verdad ese dinero, necesito ese plus, necesito el trabajo para poder volver a levantar la empresa. Entonces, a partir de aquí vemos la relación que tienen entre los trabajadores que van a trabajar ahí. Vemos los conflictos que tienen, conocemos mucho a esos trabajadores, por lo cual hace que empatices. Y a partir de que entran dentro de ese hospital, empiezan a suceder cosas extrañas. Pero cosas extrañas no me refiero a elementos sobrenaturales, de objetos que se puedan mover, no, sino más bien es como que el estrés del trabajo, ayudado por ese ambiente tan sombrío, se utiliza mucho lo que son el recorrido de las estancias. La manera de dirigir de Brad Anderson, en esta película por lo menos, utiliza muchos traveling suaves, movimientos de cámara muy suaves. La cámara va recorriendo todas las estancias y todos los rincones de ese hospital psiquiátrico, todos los pasillos, todos los lugares. Entonces tenemos tanto lugares oscuros, pasillos llenos de oscuridad y lugares realmente sombrios, con lugares llenos de luz, porque trabajan durante el día y luego también tienen focos de luz dentro para poder verse mejor. Entonces tanto en los lugares oscuros y más sombrios como en los lugares más iluminados, se nota un lugar decadente, un lugar tenebroso, un lugar lúgubre, y eso es transmitido a los trabajadores y transmitido al espectador. O sea, llega a conseguir con luz lograr crear una incomodidad en el lugar donde estás. Es un lugar que ha albergado a gente pues que ha tenido problemas mentales, un lugar que ha digamos, incluso tratado de una manera incorrecta, llegando incluso casi a la tortura, o tortura podríamos decir, a estos enfermos mentales, porque vemos agujas de estas que utilizaban para las lobotomías, vemos sillas de estas que tienen las correas para atarlos, vemos unas bañeras de agua fría que también trataban algunos con agua fría, era hidroterapia para curarlos.
aparte pintadas también de gente que entre, grafitis que ponen cosas del demonio, como si fuera un lugar satánico. Un lugar sombrío, un lugar tétrico, unido también a saber lo que ha sucedido ahí, unido también a todo ese estrés de tener que trabajar rápido para tenerlo terminado en una semana, influye en los trabajadores, influye en la manera de comportarse, en la manera de percibir las cosas, incluso de tratarse entre ellos. A medida que va avanzando la película, su manera de tratarse no es igual de cordial que al principio, y van teniendo cada vez más problemas entre ellos. Ese desasosiego logra transmitirlo al espectador, porque tú te sientes parte de esos trabajadores. Es como si entraras, ¿quién no ha sido joven y ha entrado a un lugar de esos abandonados? A mí por lo menos me gustaba explorar esto. Imaginaba pues trabajar ahí, saber lo que ha pasado. Todo eso influye psicológicamente, influye en ellos, y poco a poco va viéndose la personalidad de cada uno de ellos. Como digo, estas escenas iluminadas que logran transmitir tanta tensión y tanta incomodidad como las escenas que se encuentran en la oscuridad, pues nos puede recordar a películas en las que nos muestran un terror durante el día, como pueden ser La Matanza de Texas, como pueden ser Las colinas tienen ojos, como puede ser Quién puede matar a un niño. Entonces logra transmitir tanta tensión tanto en las escenas de oscuridad, en los lugares oscuros, como en las escenas iluminadas y en los lugares más luminosos. Bueno, vemos que cada uno, digamos, que tiene sus problemas allí. Lo primero, el jefe, Gordon. Descubrimos de que ha tenido un hijo recientemente. Este hijo, pues, está feliz, ¿no?, de haber tenido un hijo, pero a la vez también le ha creado más estrés. De hecho, que en los últimos trabajos no los ha realizado bien, según su compañero, interpretado por David Caruso, digamos, su mano derecha. No, todo este estrés del trabajo, más aparte el haber tenido un hijo que él no deseaba, y lo que dice, no es lo mismo no desear algo que luego cuando lo tienes no quererlo. Él una vez lo tiene ya lo quiere, pero en un principio no lo deseaba, fue un hijo que no se esperaba. Entonces todo ese estrés del bebé, ha aparecido sin haberlo deseado, un niño pequeño pues llora por las noches, llega a causar un estrés que, unido al trabajo, ha hecho que perdiera estuviera más cansado y perdiera cierto fuelle en los últimos trabajos. Por lo tanto, este compañero, esta mano derecha, ya tiene miedo de que no puedan terminar el trabajo por el agotamiento que tiene su jefe Gordon. Y también descubrimos de que está peleado con la familia. Pero poco a poco nos va dando la información a cuentagotas. Lo primero vemos cómo va a su casa, cuando le han dado el trabajo y va como a celebrarlo a su casa, y vemos que antes de entrar está la mujer con el niño, la puerta está abierta, hay una olla que están cocinando, y vemos que antes de entrar en el coche está como pensativo, como mirando a la mujer, está pensativo, está raro, y la mujer le devuelve una mirada también como pensativa. Algo no va bien. Algo nos muestra que no va bien. Después vamos descubriendo que lo que no va bien simplemente es el estrés, el haber tenido un hijo que él no deseaba, el estrés de haber tenido el niño, el pensar esto es lo que realmente quiero en la vida, unido ese estrés personal y familiar al trabajo, han hecho que cambiara quizás un poco su forma de comportarse. Pero sale con un ramo de rosas y con la compra, se acerca a la casa para celebrar que les han dado el trabajo, y oímos un grito. Y no sabemos qué ha sucedido, simplemente sabemos que él llama a la mujer parece que no quiere hablar con él, está como peleado, sabemos que está peleado con la mujer. Luego descubrimos, porque se lo cuenta al compañero, de que le pegó a la mujer ese día, porque cuando entró dentro, la olla que hemos visto antes, de ahí hay que fijarse mucho en los detalles, en esta película, la olla, al girarse ella sin querer le tiró, una olla de agua hirviendo. Entonces él se le fue la cabeza y le pegó. Entonces ella lo echó de casa, y él siempre está llamándola para disculparla, para tal. Entonces ya vemos de que el jefe, el que dirige, el que ha dicho que en una semana estaría el trabajo terminado, tiene ya un problema que le reconcome la mente. Si ya los dos trabajos anteriores no estaba igual por los problemas familiares, el niño que ha venido y tal, si no estaba igual y estaba más cansado y no pudo terminarlos bien, por lo cual esos trabajos se perdieron, este último trabajo que tiene que estar a toda mecha para terminar una semana, ¿cómo va a estar bien? Si está peleado con la mujer, arrepentido de haberle pegado, pensando en cómo volver, porque ahora está durmiendo él en un hotel y llamando a la mujer y la mujer no le contesta, esto y lo otro. Entonces el compañero, la mano derecha, tiene miedo de que no puedan terminar el trabajo. Entonces vemos el problema de este hombre. Este hombre que al principio, conforme entró al psiquiátrico, cuando le estaban enseñando todo lo que es el psiquiátrico, antes de que los aceptaran para el trabajo, oyó una voz que le hablaba, le dijo Gordon. Esa voz se va repitiendo a medida que va trabajando en ese lugar.
eh, algo le pasa a este hombre. Tiene un problema muy fuerte, ¿no? Le ha pegado a su mujer, ha sido un lapsus que ha tenido, se le ha ido la mano, le ha pegado, se siente arrepentido, pero está peleado con la mujer, tiene ese problema que lo desconecta, lo desconcentra del trabajo, y aparte también está oyendo como voces en el interior, o sea, en aquel lugar, voces que solamente él escucha. O sea, ¿hay algún tipo de entidad sobrenatural, de algún antiguo paciente en ese centro? Estará perdiendo la cabeza por todo el estrés que está viviendo, ya incluso de antes de haber cogido el trabajo, e influenciado por ese entorno y por todo aquello que ha sucedido a las personas de ese entorno que lo saben, todas las prácticas que realizaban con los enfermos, puede haberlo sugestionado. Entonces ya tenemos un problema, un personaje con una psicología, un problema psicológico muy complejo. O sea, no problema psicológico en sí, sino todo lo que envuelve a su vida, tanto personal, tiene un problema personal, como el problema laboral, en el cual tiene que terminar un trabajo y no está al 100% para terminarlo. Y eso puede hacer de que ya empiece a escuchar voces. Entonces ya tenemos el problema del jefe del grupo, de Gordon. Luego, la mano derecha de este, resulta que hay uno de los trabajadores que se lió con la mujer de él y se la quitó. Ahora está saliendo con la mujer de él. Entonces, claro, le tiene manía. Entonces siempre está intentando putearlo, quiere que lo echen y pongan otro trabajador, pero el jefe dice que no, que lo quiera él ahí. Bueno, entonces ya tiene el problema de que tiene alguien allí trabajando con un conflicto en el cual el tipo se ha ido con su mujer y entonces, claro, tiene algo ya en contra de él. Ya tenemos el problema de la mano derecha, algo que puede influir también en el rendimiento del trabajo. Luego, bueno, está el sobrino, que digamos que es un poco el novatillo, que también va un poco más lento. Hay otro de los trabajadores que estuvo estudiando de Derecho, pero al final no terminó la carrera. Conoce bastante sobre ese hospital psiquiátrico. Y es un poco que también tiene bastantes problemas con el sobrino del jefe. ¿Por qué? Porque es un novato y este quiere ir rápido, sabe que en una semana que tienen que terminar el trabajo y si no lo terminan no van a tener ese plus de $10.000 e incluso puede que pierdan el trabajo y acaben sin cobrar, como haya sucedido en trabajos anteriores. Entonces siempre está metiéndole caña, es como que ¿para qué han metido un novato? Simplemente porque es el hijo del jefe, el sobrino del jefe ya lo ha metido, ¿no? Es como que y ya tiene un problema con ese novato. Entonces vemos que entre todos tienen un problema. Cada uno a nivel personal o a nivel entre ellos van teniendo problemas y encima la relación que van teniendo más o menos cordial entre algunos de ellos, como digo, la mano derecha solamente tiene problemas con uno, que es el que le quitó la mujer, el tipo este con el sobrino del jefe, pero luego entre los demás se llevan bien, pero ya van poco a poco ya llevándose mal. A medida que va pasando el tiempo, el estrés va aumentando y parece ser que ese lugar va influenciando sobre su psicología, sobre su mente, va influenciando sobre ellos y su comportamiento. Cuenta una historia, es curioso, el tipo este que estaba estudiando de abogado, cuenta una historia que sucedió en el centro ese, una historia real de una chica que resulta que había una terapia que era como para despertar recuerdos que se mantenían ocultos en la mente. Es decir, a veces una persona le sufre un trauma tan grande que lo olvida, su mente lo olvida y lo tiene almacenado, pero sigue ahí, aunque tú subconscientemente esté ahí, conscientemente no lo sabes, o sea, tu conciencia no lo sabe, pero inconscientemente en una parte de tu mente está lo que realmente ocurrió que te causó el trauma. Entonces había una terapia que hacían para que tú pudieras liberar esos recuerdos que estaban dormidos. Y esta chica empezó a liberar esos recuerdos con esa terapia, entonces resulta que decía que sus padres y sus abuelos estaban en como una especie de secta y que la violaban, la dejaban embarazada y luego la obligaban a abortar y se comían al bebé una vez nacía. Claro, si cuentas estas historias de cosas que han sucedido en este centro, pues todo va calando en la mente de los demás trabajadores, sabiendo que están en un centro donde han sucedido cosas tan fuertes, no en el centro, en realidad es algo que le sucedió a una paciente del centro. Pero resulta que al final todo esto era mentira, era un recuerdo inducido, porque en aquella época, en los 80, sobre todo 80 y 90, en Estados Unidos hubo un gran auge de lo que es el tema de las sectas satánicas. Entonces, intentando liberar ese recuerdo, es como que le impusieron un recuerdo falso, es como que imaginaos que le dicen a alguien, sí, a ti te pasó algo, recuerda, algo te pasó, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué pasó con tus padres? ¿Qué pasó? Ya te está diciendo, algo pasó y no es bueno, algo malo pasó. Si ya has visto en la televisión un montón de familias con sectas satánicas que han hecho padres violando a hijos y dejando embarazadas a las hijas y matando a los bebés, pues todo eso que has absorbido de la mente, de esta sociedad en la que estás viviendo y te están diciendo
diciendo que algo malo te ha sucedido, algo malo, que tus padres, los padres de esa gente que hacían eso con los hijos, pues al final creó unos recuerdos falsos que al final descubrieron que todo era un recuerdo falso que ella había creado sin quererlo, por culpa de ese tratamiento nuevo, porque en realidad cuando descubrieron que era virgen y que jamás había tenido un bebé, ¿cómo entonces le iban a hacer eso a sus padres si ella jamás había estado embarazada? Este argumento yo creo que fue el que tomó, y solamente es una pequeña historia que cuentan en la película, yo creo que es el que tomó Alejandro Amenábar para su película Regresión, interpretada por Ethan Hunt. Yo creo que lo cogió de esta película. Por lo demás también tiene bastantes similitudes al Resplandor. La mujer del jefe del grupo se llama Wendy, como Wendy Torras, del Resplandor. Luego también este gran centro psiquiátrico se parece bastante al Hotel Overlook. Se parece bastante. Luego también tiene muchos planos, lo que es en contrapicado, haciendo muy grande lo que es el edificio. Estos planos se utilizaban mucho en las películas de casas encantadas, películas como The Haunting, La leyenda de la mansión del infierno. Luego también planos en picados, casi cenitales, desde arriba viendo el edificio en su totalidad, que recuerda bastante al Resplandor. El edificio, según el que se los enseña, tiene forma de murciélago. O sea, visto desde arriba, es verdad, tiene como una parte central, que es como el cuerpo del murciélago, y luego las alas, que son partes laterales, que van haciendo como edificios que van saliendo y van haciendo no como alas rectas, sino como alas de murciélago, que son así como que tienen una forma no recta, sino que van haciendo así como la forma así. Bueno, o sea, el edificio es impresionante, tanto por dentro como por fuera. Y bueno, pues yo creo que a partir ya de aquí iría la parte con spoilers. Empiezan a suceder, como digo, cosas, sobre todo el comportamiento de ellos. Uno de ellos, el que cuenta esta historia, el que había estudiado para ser abogado, encuentra en uno de los cuartos, estando trabajando, encuentra en uno de los cuartos unas cintas de varias sesiones grabadas de una paciente llamada Mary. Una paciente que tenía varias personalidades, tenía personalidad múltiple. Ella era Mary y aparte tenía la personalidad de una chica llamada Princesa, la personalidad de un chico llamado Billy y la personalidad de otro chico llamado Simon. Entonces hay varias sesiones grabadas, va de la sesión 1 a la sesión 9, de ahí la película, la sesión 9. La última sesión descubrimos lo que le va a pasar a esta chica. Entonces este tipo también se obsesiona con estas cintas. Entonces ya vemos que la psicología del personaje va cambiando, va evolucionando, va pasando de tener un problema laboral con este sobrino del jefe, porque es un chaval novato que no hace bien el trabajo y tiene miedo de perderlo, más aparte con estas cintas que poco a poco en los descansos él solo, sin decirle nada a nadie, se va a escucharlas a ese cuarto, obsesionado de saber lo que pasa. Entonces se van oyendo en las cintas como esta chica, el doctor quiere hablar con las otras personalidades. Entonces pues habla con la personalidad de Billy, habla con la personalidad de la princesa, pero nunca con la de Simon. Y el doctor quiere hablar con la personalidad de Simon porque hubo algo que sucedió la noche de Nochebuena con su familia, algo que solamente sabe Simon, porque es la personalidad que estaba aquella noche, pero Simon no quiere salir, y en todas esas grabaciones solamente habla con la personalidad de la princesa o la personalidad de Billy. Entonces está genial, porque no es una persona que tenga una doble personalidad que no sepa nada de las anteriores. Es decir, yo tengo, por ejemplo, dos personalidades, ahora soy yo, y de repente ¡bum!, mi personalidad se duerme y aparece otra persona, pero no sabe que antes había otra personalidad, no conoce su otra personalidad. Son dos mentes viviendo en un mismo cuerpo. Sin embargo, esta sí que sabe de la personalidad, de sus tres personalidades. O sea, ella, como Mary, sabe que es Mary, pero sabe que dentro de ella vive Billy, dentro de ella vive Simon y dentro de ella vive la princesa. Cuando toma la personalidad Billy, es como que sigue interactuando con las otras personalidades que están dentro de ella. Simplemente la que posee ahora el cuerpo, la que posee la mente, es una en un determinado momento. Si ahora es Billy, es Billy. Pero Billy sabe que existe la princesa, Billy sabe que existe Mary, y que en algún momento Billy sabe que va a dormirse y que la princesa va a salir. Y puede incluso interactuar dentro de él, siendo quien domina el cuerpo, puede incluso interactuar con esas otras personalidades, tanto la personalidad de la princesa como la personalidad de Simon. Por lo tanto, el doctor le dice que quiere hablar con Simon, pero Simon en ningún momento aparece, no quiere aparecer. Por lo tanto, solamente habla en esas sesiones con la princesa y con Billy. Cuando le dice en qué parte del cuerpo vive cada personalidad, le dicen que la princesa vive en la lengua porque es la que más habla, y Billy vive en los ojos porque es el que todo lo ve.
Entonces le dice, ¿y dónde vive Simon? Pero no se contesta. Y de ahí es el misterio, lo que obsesiona a este personaje, que también obsesiona al espectador, de saber qué es lo que ha ocurrido esa noche de Nochebuena a la familia de esta chica. Qué es lo que pasó, que solamente Simon sabe, y por qué Simon no quiere salir. Y qué parte del cuerpo es la que Simon, con la que Simon se identifica. Si la princesa es con la lengua y Billy es con los ojos, ¿qué parte del cuerpo es Simon? ¿Acaso es la mente? Entonces es eso, es una película que juega mucho con la psicología de unos personajes que cada vez vas conociéndolos más, cada vez vas preocupándote más por ellos, y cada vez los conflictos entre ellos, a medida que el trabajo avanza, y que va el trabajo, cada vez va pasando los días, vamos viendo también día lunes, martes, todo eso también nos recuerda al Resplandor. Logran crear un gran estrés que también logra influir en su comportamiento. O sea, ya no es que pase nada sobrenatural ni nada, simplemente es el comportamiento de ellos, que parece que el sitio los está influenciando aparte del estrés del trabajo y de los motivos personales que tiene cada uno, ya sean familiares o personales entre ellos mismos. Porque aparte de trabajadores son personas, y muchas veces los problemas personales sin quererlo los llevamos al trabajo, porque no podemos a veces separar el trabajo de lo personal. Y bueno, pues uno de ellos, y esto también es un detalle a tener en cuenta, le comenta a este chico, al novato, que es un trabajo que no puedes estar toda la vida, que tienes que tener un plan de escape. No puedes estar toda la vida en este trabajo porque al final acaba matándote. Porque es un trabajo muy estresante, un trabajo que vemos que es muy peligroso, tienen que ir siempre con mascarillas, hay lugares donde hay mucha contaminación, le enseña un trozo de un producto, dice, esto si los respiras, se quedan tus pulmones, va creciendo ahí, y en tener 30 años estás hecho polvo de los pulmones. O sea, un trabajo peligroso que te pueda cortar la vida, y aparte del estrés, porque tienes que ir siempre a tu pastilla. Entonces dice, tienes que tener tu vía de escape. La vía de escape del abogado, del chico que estudia abogacía, no terminó la carrera, es al final, pues, cuando se canse, cuando el estrés lo domine, pues se terminará su carrera de abogado y se pondrá a trabajar con su padre, que es abogado. La mano derecha del jefe, pues también, dice, tendrá su plan de escape, seguramente. Cuando vea que esto le estresa mucho, pues tendrá su salida. Él tiene la suya. Dice, pero el único que no tiene salida es el jefe, es Gordon, porque la empresa es suya, y ha trabajado toda la vida en esto y no sabe hacer otra cosa. Entonces, de hecho, necesita ese trabajo, porque si no la empresa quebraría, porque los otros dos trabajos han fallado. Entonces, es el único que no tiene una vía de escape. Dice, sin embargo, Gordon tiene una personalidad que jamás estresa. Tiene tal aplomo que jamás estresa. Él vale para este trabajo. Pero, dice, últimamente, y después de estos últimos trabajos, le noto más cansado y le noto algo más estresado, debido a que también ha tenido un bebé, su vida familiar ha cambiado, por lo tanto ya no es lo mismo. Si antes era un tipo con un gran aplomo que aguantaba todo el estrés laboral, ahora ya hay un bebé que no le deja dormir, que él no deseaba en un principio, problemas en la familia, ahora luego lo que ha pasado de que le ha pegado a la mujer y se ha tenido que ir, todo eso va estresándole. Todo lo que antes no se estresaba, ahora por su carga familiar le está estresando en el trabajo. Pero él no tiene ninguna salida como los demás, no tiene nada, solo tiene eso. Y tiene una semana para terminarlo. Entonces la película es una película que te tiene en tensión, durante todo el metraje en tensión, es muy sumersiva, te sumerges mucho en la personalidad de cada uno de los trabajadores, y es un auténtico terror psicológico, porque realmente sientes tensión, sientes el lugar lúgubre, lo sientes amenazante, aunque no suceda nada, sientes incomodidad. Y todo gracias a las interpretaciones y al buen hacer en la dirección de Brad Anderson, mostrándonos cada rincón de ese lugar amenazante y mostrándonos sobre todo a esos conflictos que tienen esos trabajadores y la personalidad de cada uno de ellos y cómo poco a poco va cambiando. Conflictos entre ellos, pues también la mano derecha del jefe lo ve hablar con dos tipos, así como con malas pintas, y entonces empieza a mosquearse porque piensa que puede a lo mejor estar tratando de sabotear el trabajo, como hacerlo él para quitarle el trabajo al jefe y cobrar el dinero él. Luego resulta que esos dos eran dos grafiteros y este les dijo que ya no volvieran por ahí a pintar grafitis. O sea, muchas veces el estrés hace que creas cosas que no son, que pienses cosas que no son, cosas sin fundamento. Lo voy a hablar con dos y en vez de preguntarle, oye, te he visto con dos personas, ¿quiénes eran? No, ya lo acusaba de que me estás ocultando algo, con quién hablabas, ya hablando como que
quería sabotearlo, cuando en realidad no era así, simplemente estaba diciéndole a esos dos pues, que no pintaran grafitis y ya está. O a lo mejor sí, porque ya como espectador empiezas a dudar, si a lo mejor le han engañado y realmente esos dos tipos iban a sabotear quizás el trabajo, o a lo mejor los había contratado para pegarlo, matar al tipo que se había ido con su mujer, a ese compañero que le había quitado a la mujer. Entonces vamos ya sospechando cada vez de cada uno de ellos. Y sobre todo el estrés hace que entre ellos sospechen, hayan dudas, hayan malos pensamientos. El tipo que se lió con la mujer de estando trabajando, empieza a encontrarse monedas antiguas, monedas que tienen un gran valor porque son bastante antiguas, y ve que detrás de un muro está lleno de monedas. Por lo tanto, la noche siguiente, porque por la noche no trabajan, va por la noche a coger las monedas y llevárselas, como si hubiera encontrado un gran tesoro. Pero estando allí, es como que aparece alguien y de repente se corta la escena, no vemos como que... Sabemos que alguien aparece, porque el tipo va, oye ruidos, y entonces el tipo va huyendo. Esa escena es súper tensa y súper terrorífica. Como va por esos pasillos oscuros, solamente iluminados por la luz de la linterna, como ve una sombra que hay por ahí, ya sabe que hay alguien. Y de repente se encuentra con alguien conocido, alguno de sus compañeros. Y de repente la escena se corta. ¿La habrá golpeado o no la habrá golpeado? El caso es que al día siguiente este tipo no aparece. Y cuando el compañero llama a la novia de este chico, que antes había sido su mujer, y le dice que le había dicho que ya no quería nada con ella, que había encontrado su vía de escape y que se largaba a Miami. ¿Será verdad de que al final ha cogido todo? La vía de escape es el dinero que había encontrado ahí. ¿Será verdad de que ha cogido todo ese dinero y se ha largado a Miami? Pero alguien lo vio, alguien podía haber dicho sí, yo lo vi anoche, porque él vio a alguien conocido, seguramente uno de los trabajadores. Y nadie dijo, no, sí, yo lo vi anoche y tal, y se fue. No, o sea, le ha pasado algo. ¿Acaso lo han matado? ¿Alguien le ha hecho algo? Esos dos con los que hablaba no eran grafiteros, eran dos matones. Y les dijo, no, estaros por aquí y cuando lo veáis, ir a por él. Ya empezamos a sospechar. Y yo creo que a partir de aquí ya iría a la parte con spoilers, más que nada por hablar sobre el final y comentar por la parte quizás más psicológica y compleja de la película. Película recomendadísima al 100%, una auténtica joya del terror psicológico, sesión 9. Y ahora la parte con spoilers. Bueno, al final vemos como el chico ve a este que había desaparecido, que supuestamente se había ido a Las Vegas o a Miami con el dinero que había cogido de ahí, entonces lo ve. Pero lo ve de una manera extraña, porque le dice, oye, ¿qué haces aquí? Te estaban todos buscando, todos pensaban que te habías ido a Miami. Y el tipo le dice, ¿qué haces aquí? Como hablando como si estuviera extraño, como si estuviera ido. Y de repente levanta el dedo y hace así en el cristal que había en una ventana, y hay sangre. Entonces el chaval baja corriendo a avisar a los otros no lo creen, y le dice, no, si se ha ido a Miami. Claro, pero el jefe le dice, pero ¿cómo sabemos que se ha ido a Miami? Porque no lo has dicho tú. Dice, déjame hablar con tu mujer. Y dice, no, es que no te fíes de mi palabra. Y ya empiezan a desconfiar. Dice, tú has dicho, y es verdad, que tu mujer te ha dicho que se ha ido a Miami. Pero te lo ha dicho a ti. Es lo que tú nos has dicho a nosotros. Nosotros no lo hemos oído. ¿Por qué no me dejas hablar con tu mujer? Claro, el otro no quiere que desconfíen de él. ¿Por qué no te fíes de mi palabra? Pero a la vez el otro dice, ¿por qué no me lo aclara tu mujer? O sea, yo no lo he oído. Tú has dicho, lo hemos oído todos, de que se ha ido a Miami. Pero no lo hemos oído todos, solo lo has oído tú. Entonces empiezan a haber desconfianza. Empiezan a buscarlo, porque cuando llegan al sitio donde el chaval le dice que lo ha visto, no estaba, pero oyen un ruido de alguien caminando por arriba. Entonces se separan y empiezan a buscarlo. Bueno, todo ese tramo, la tensión que crea, unos metiéndose por túneles totalmente largos y oscuros, solamente iluminados con la luz de la linterna, otros por lugares también súper iluminados. El chico joven va por un sitio, un pasillo súper iluminado, lleno de trajes de estos de protección, con las mascarillas, y de repente la luz se empieza a ir, y empiezan las bombillas a apagarse, y el chico va corriendo porque el chaval tiene miedo a la oscuridad, y va corriendo, y poco a poco el pasillo se hace totalmente oscuro, hasta que el chico logra salir del lugar psiquiátrico, del centro psiquiátrico. Luego se encuentra el tipo que es la mano derecha, David Caruso, del jefe, se encuentra a este que supuestamente estaba en Las Vegas, desnudo, en el suelo, con gafas de sol puestas y como tembloroso. Sin embargo, el jefe, Gordon, que estaba buscándolo por la parte de arriba, en el walkie-talkie dice, ya ha encontrado a este hombre, a Carl. Y dice, ¿cómo que ha encontrado a Carl si ya lo tengo yo aquí? ¿Acaso será un fantasma de Carl lo que está viendo este hombre o lo que está viendo el otro? Porque le dice que lo ha encontrado arriba cuando él lo tiene abajo. Se vuelve todo muy misterioso, todo muy lúgubre.
Luego vemos al final como este Gordon encuentra una parte del psiquiátrico con un montón de fotos suyas del bebé, fotos de los compañeros, y recuerda también que su mano derecha había llevado una cartera y le había encontrado la cartera de él, cuando le había enseñado las fotos de la hija que había tenido y tal, del bebé, y piensa, a lo mejor me ha robado la cartera, incluso ha estado en mi casa y ha robado fotos y las ha pegado aquí haciendo un mosaico, y ya empieza a sospechar del otro. Entonces al final ya no sabemos quién ha perdido ahí la cabeza y está intentando marear al resto, por qué está intentando enloquecer al resto, por qué dice Gordon que ha visto a este tipo arriba y el otro lo está viendo abajo, por qué este tipo va desnudo con gafas de sol, por qué dice que la mujer que se ha ido a Miami cuando estaba ahí desnudo, acaso es alguna visión. O sea, súper tenso, súper terrorífico el final, porque tiene una tensión psicológica de que desea saber qué está pasando, y luego el tipo que está obsesionado con oír las sesiones, y la última sesión que le queda es la sesión 9, que da título a la película. En la sesión 9 logra hablar este psiquiatra con la personalidad de la niña, la personalidad de Simon. Entonces le dice, ¿qué pasó la noche de Nochebuena? Y mientras se nos va relatando esa historia de lo que pasó en Nochebuena, que la va relatando Simon, que esta chica cada vez que cambia de personalidad le cambia la voz, y pasa de tener voz de chica a tener voz de hombre, y distintas voces diferentes, con varias frecuencias de voz diferentes. Entonces Simon le cuenta que en Nochebuena el hermano de esta chica, que se llama Peter, la persiguió a la hermana y la asustó en la oscuridad. Entonces la personalidad de Simon le dijo a Mary, corta a tu hermano. Entonces ella lo cortó hasta matarlo. O sea, ya no es que la personalidad de Simon fuera un asesino y se apoderara del cuerpo de esta chica de Mary y matara a su hermano. No, es que esa personalidad le ordenó a la otra, es superior a la otra, la ordenó de que le hiciera eso al hermano. Y luego le dijo, para que tus padres no se cabren, hazle los mismos a tus padres. Entonces esa noche de Nochebuena mató a sus padres. Como ella fue una personalidad débil, dominada por una personalidad más fuerte, al darse cuenta de lo que había hecho, que había matado a su familia, ordenado por la otra personalidad, que le dijo simplemente, córtalos, pero córtalos con la malicia de matarlos. Ella vio que había matado a su familia, esa personalidad se quedó durmiendo. Quería borrar ese recuerdo de la mente, por lo tanto se quedó durmiendo. Y entonces solamente tenía despiertas dos personalidades, la de Billy, que no sabía lo que había pasado porque estaba durmiendo, y la de la princesa, que tampoco sabía lo que había pasado porque en ese momento no estaban presentes, estaban como dormidas. Y la de Simon, que no la quería despertar, por eso no hablaba en ninguna de las sesiones, ni hablaba Mary, ni hablaba Simon, porque son los únicos que sabían lo que había pasado esa noche. Al final Simon logra hablar porque es una personalidad fuerte, más fuerte que la personalidad de Billy y que la personalidad de la princesa. Entonces vemos lo que ha sucedido en esa sesión, a esa paciente. Durante todas esas sesiones hemos visto poco a poco cómo cada una de las personalidades iba hablando, pero ninguna sabía lo que había pasado esa noche, solo la de Simon, que es la que habla al final. ¿Qué es paralelamente lo que sucede con todas estas personas que van de aquí para allá buscando a uno que dice que lo ve en un lado, el otro no, resulta que lo tiene delante del otro? ¿Por qué está este tipo en pelotas? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué no habla? Bueno, cuando le quitan las gafas de sol, resulta que tiene una de las agujas que utilizaban para la lobotomía clavada en lo que es en el ojo. Esto ha paralizado sin matarlo una parte de su cerebro, lo cual se ha quedado como un autómata. Por eso se movía como un autómata y por eso no hablaba correctamente. La mujer se pensaba, la novia, que se pensaba que se había ido a Miami porque el tipo le dijo, he cogido el dinero, que he tenido suerte y ahora me voy a Miami y te dejo. Le dijo que se iba a ir a Miami, pero nunca llegó a salir de ahí. Porque alguien dentro de ese hospital psiquiátrico le había visto y le había clavado esa aguja en el ojo. Pero ¿quién había sido de ellos? El tipo que le tiene celos porque se había llevado a su mujer, los matones que este tipo ordenó a lo mejor que le hicieran eso, y no eran grafiteros sino matones. Al final es Gordon quien lo hace todo. Pero no Gordon en sí, sino otra personalidad que ha brotado en Gordon. Y eso lo vemos desde el principio de la película. Y te va dando la película pistas para que lo vayas descubriendo. Gordon, conforme entra las últimas veces, esos trabajos que había perdido por culpa del estrés, este trabajo, como dijo tienes que tener una vía de escape. Y él no la tenía. Tuvo un hijo, un bebé, sin querer tenerlo. Y esto le vino grande, le vino grandísimo. No podía dormir por las noches, no sabía si realmente amaba a su mujer y amaba a ese niño, aunque sí que lo quería porque era su hijo, pero es como que
no estaba preparado para ser padre, todo le vino muy grande, es realmente esto lo que deseo, realmente esta es la persona con la que quiero estar, realmente quiero tener un hijo con esta persona, a lo mejor necesitaba más tiempo y ha venido de repente, y todo ese estrés unido al estrés del trabajo ha hecho que poco a poco fuera desconcentrándose más del trabajo y perdiera los 2 últimos trabajos. Todo esto psicológicamente le ha afectado a él, todo ese estrés se ha apoderado de él y no tenía ninguna salida, ninguna vía de escape, pero su vía de escape se creó en su mente, creando otra personalidad, esa personalidad que le hablaba y que ya vemos que le hablaba conforme entró la primera vez al psiquiátrico. Se desató una personalidad más fuerte que la de él, para que él pudiera seguir siendo una persona entera, porque se estaba derrumbando, él ya no podía más, ya no podía sostener vida familiar con vida laboral, pero esa personalidad se creó en él, una personalidad fuerte que dijo, no, tú vas a aguantar con la familia y tú vas a aguantar en el trabajo, y puedes hacer el trabajo en una semana y recuperar tu empresa. Es una personalidad fuerte. Al final, cuando le preguntan a Simon, ¿tú dónde vives? Si Billy vivía en los ojos porque era el que todo lo veía, aunque esa noche en realidad creo que no vio nada, y Princesa vive en la lengua porque habla mucho, ¿dónde vive Simon? Y Simon dice, yo vivo en el cuerpo de los enfermos y de los débiles. Es decir, Simon es toda la personalidad fuerte que se apodera de aquellas personas que son débiles, aquellas personas que no tienen carácter, aquellas personas que la vida les oprime, que cualquier golpe de la vida hace que los hunda. De ahí muchas personas crean una personalidad más fuerte, una personalidad que realmente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salir adelante, una personalidad capaz de dominarte. Una personalidad fuerte puede dominar a una personalidad débil y hacer que hagas todo lo que esa persona quiere. Todo el mundo tiene una parte interior, digamos, el mal, podríamos decirlo, está en cada uno de nosotros. No es nada abstracto, no es nada sobrenatural, sino que está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que lo controlamos, y lo controlamos porque tenemos una personalidad más fuerte o mejor, tenemos una personalidad. Aquí está el Nicolás dando. Pero una persona débil llega un momento en que se rompe. Y la maldad que puede haber dentro de él cobra la forma de una personalidad tan fuerte que te domina. Por eso dice, vivo en el cuerpo de los enfermos y de los débiles, dominando a los enfermos y a los débiles. Yo, Simon, en otra persona será cualquier otro nombre, pero soy la personalidad, la maldad que tiene cada uno, que en un momento dado sale para liberar a esa persona, que por sí misma no tiene la fuerza y el coraje suficiente para liberarse por sí misma. Entonces esa personalidad se ha apoderado de él. Y ha hecho que él matara a su familia. Cuando él dice que le pegó a la familia, no le pegó. Eso lo borró él de su mente. Era un recuerdo que tenía borrado de su mente porque se dio cuenta de lo horrible, de algo horrible que había hecho. Esa personalidad hizo que cuando el tipo se enrabiara porque le tiró el agua hirviendo encima, perdiera los papeles y matara a la mujer y matara al hijo. Pero él, con su personalidad, lo había olvidado. Su otra personalidad es la que lo recordaba, su personalidad malvada. Es la personalidad fuerte, la que es capaz de decir, me deshago de mi mujer y de mi hijo porque son para mí un lastre. Me deshago de otros trabajadores porque son para mí un lastre. Ese tipo que iba a llevarse el dinero por la noche, me deshago de él porque para mí es un lastre. Pero él, como por sí mismo, no puede hacerlo. Todos esos recuerdos están almacenados, perdidos en su subconsciente. Todos esos recuerdos los tiene su otra personalidad. Al igual que Mary tenía la personalidad de Simon, que era la personalidad fuerte, la que le hizo que matara a su familia. La personalidad que en realidad hizo que Mary se apagara, viendo todo aquello horrible que había hecho y se esfumara y ya no existiera Mary, y seguramente con el tiempo se comería la personalidad de Billy, de la princesa, para quedarse solamente una personalidad, la más fuerte, la de Simon. Poco a poco la personalidad de este va luchando con la personalidad de este hombre. Le ha pasado lo mismo. O sea, lo que junta a la chica esta de esas sesiones con este hombre es que le ha pasado lo mismo. Su personalidad se ha quebrado, se ha roto, se ha dividido en dos, en una fuerte, en una malvada que lo está dominando, una que sabe y recuerda todo lo que ha hecho, pero la personalidad de él, la débil, no recuerda nada, no quiere recordar nada porque es algo horrible. Al final la personalidad fuerte va a apoderarse de esa. ¿Por qué? Porque esa personalidad ya no es capaz, cuando al final ve todo lo que ha hecho, cuando ve que realmente ha matado a todos sus compañeros, cuando recuerda que ha matado a su mujer y ha matado a su hijo, esa personalidad ya se va a destruir, ya se va a esfumar como se esfumó la personalidad de Mary. No va a poder soportar lo que ha hecho y se va a quedar su otra personalidad. Entonces es una película que tiene mucha psicología, es un terror muy psicológico. A diferencia de Mary, yo creo que él sí que en realidad mató a su familia sin ser inducido a lo mejor por esta personalidad. Simplemente el estrés, le tiró el agua hirviendo encima y se los cargó.
O puede ser de que esta personalidad le obligara a hacerlo, o puede ser que en ese momento no fuera él y esa otra personalidad tuviera el coraje suficiente para matar aquello que para él era un lastre y hacía que su vida no fuera feliz. Pero con todo, su personalidad, la que él tenía antes, la de Gordon, había olvidado todo lo que había pasado, porque era una persona buena. Pero la personalidad más fuerte poco a poco se iba ocupando de él, poco a poco hacía, cuando él desconfiaba, cuando él miraba mal a algún compañero o pensaba mal del otro, era porque esa personalidad malvada se iba apoderando de él. Y al final es la que se apodera, la que le dice, mira, recuerda todo lo que has hecho. Al recordarlo y ser tan débil, tu personalidad se va a esfumar. Al final se esfuma esa personalidad, porque no puede soportar todo lo que ha hecho. Y se queda la personalidad fuerte, la que sí que puede soportar lo que ha sucedido, lo que ha hecho porque él mismo, o lo ha hecho él, esa personalidad, o se lo ha ordenado a la otra, a la personalidad débil que lo ha almacenado en un lugar de su mente y no quería recordarlo, hasta que su personalidad fuerte al final le ha hecho abrir los ojos y le ha hecho recordarlo. Una auténtica joya del terror psicológico. Sesión 9. Película recomendadísima al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.